La Revolución Mexicana fue una importante lucha armada que duró aproximadamente de 1910 a 1920. Marzo de 1908. La revista estadounidense Pearson publicó una entrevista con el presidente Porfirio Díaz, en la que el dictador afirma que México está listo para la democracia y un nuevo líder. 22 de mayo de 1909. Se funda el Partido Nacional Anti-Reeleccionista bajo el lema Sufragio. Madero es arrestado por el gobierno de Díaz en Monterrey. 26 de junio de 1910. Se llevan a cabo las elecciones federales. Díaz, candidato del Partido Nacional Reeleccionista y del Partido Nacional Porfirista, recibe 18.625 votos. 27 de septiembre de 1910. El Congreso de México declara oficialmente reelectos a Díaz y al vicepresidente Ramón Corral. 14 de noviembre de 1910. Se levanta en armas el militar Toribio Ortega en la localidad de Cuchillo Parado. 18 de noviembre de 1910. Se registra un enfrentamiento a tiros en la casa de la familia Cerdán en la ciudad de Puebla. 20 de noviembre de 1910. Comienza oficialmente la revolución. 1 de diciembre de 1910. Díaz inicia su octavo periodo presidencial para el siguiente sexenio. Finales de 1910. Madero convence a Pascual Orozco y Francisco Pancho Villa a unirse a la revolución. Marzo de 1911. Emiliano Zapata lidera el levantamiento de campesinos en el estado sureño de Morelos a favor de los derechos de la tierra y el agua. 10 de mayo de 1911. Orozco y Villa toman Ciudad Juárez. 21 de mayo de 1911. Madero firma el Tratado de Ciudad Juárez con el gobierno de Díaz, un acuerdo de paz que pone fin a la lucha entre las fuerzas de revolución. 25 de mayo de 1911. Díaz renuncia a la presidencia y parte hacia Europa el 31 de mayo. 7 de junio de 1911. Decenas de miles de personas reciben a Madero en su entrada triunfal a la Ciudad de México. 6 de noviembre de 1911. Madero es elegido presidente de México. 2 de marzo de 1912. Pascual Orozco lidera la rebelión contra Madero en Chihuahua al lanzar el plan de la empacadora. 9 de febrero de 1913. Huerta, Félix Díaz y otros hombres ligados al porfiriato traman una traición a Madero. 22 de febrero de 1913. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son asesinados a tiros. 9 de marzo de 1913. Villa escapa de la cárcel y organiza un levantamiento contra Huerta. 11 de marzo de 1913. Estados Unidos se pronuncia en contra del gobierno de Huerta mediante una carta del presidente Woodrow Wilson. 26 de marzo de 1913. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, decreta el Plan de Guadalupe. 30 de mayo de 1913. Zapata declara oficialmente la guerra a Huerta. 3 de abril de 1914. Fuerzas de Villa derrotan al ejército federal en Torreón. 21-22 de abril de 1914. Fuerzas militares de Estados Unidos ocupan Veracruz. El presidente de Estados Unidos anuncia que la invasión se lleva a cabo porque el gobierno de Huerta se negó a disculparse por el incidente. 15 de julio de 1914. Huerta renuncia como presidente y huye a Europa en un barco alemán. 23 de junio de 1914. Villa y su división del norte derrotan decisivamente a las tropas federales del general Luis Medina Barrón durante la toma de Zacatecas. 14 de agosto de 1914. Carranza es declarado primer jefe y convoca a la lucha tanto a Villa como a Zapata. Octubre de noviembre de 1914. Se lleva a cabo la Convención de Aguascalientes entre las facciones revolucionarias que derrotaron a Huerta. Noviembre de 1914. Estados Unidos da fin a su ocupación en Veracruz. 6 de enero de 1915. Carranza promulga en Veracruz la Ley Agraria. 13 de abril de 1915. Partidos de Carranza liderados por Obregón derrotan a Villa en la batalla de Celaya. 9 de octubre de 1915. Estados Unidos reconoce a Carranza como presidente provisional de México. 9 de marzo de 1916. Pancho Villa lanza un ataque mortal contra el poblado de Columbus. 16 de marzo de 1916. El general estadounidense Joe Pershing encabeza una fuerza militar en México para tratar de capturar a Villa tras el ataque en Columbus. 5 de febrero de 1917. México adopta la Constitución de 1917, reclama los derechos sobre el subsuelo, instituye nuevas regulaciones para beneficiar a los trabajadores organizados y decreta sanciones contra la Iglesia Católica. 7 de febrero de 1917. Después de 11 meses de haber fracasado en su misión de capturar a Villa y bajo la presión continua del gobierno mexicano,
Las fuerzas estadounidenses al mando del general Pershing salen de México. Diciembre de 1918, fuerzas carrancistas bajo el mando de Pablo González emprenden una ofensiva contra los zapatistas. 10 de abril de 1919, Zapata es asesinado en una emboscada en su estado natal de Morelos. 1 de junio de 1919, Obregón anuncia su campaña para la presidencia de México. 23 de abril de 1920, por medio del plan de Agua Prieta, Obregón se declara contra Carranza. 21 de mayo de 1920, Carranza es asesinado en Puebla tras huir de la Ciudad de México. 5 de septiembre de 1920, Obregón es elegido presidente. 1 de diciembre de 1920, Obregón toma juramento como presidente. La revolución llega a su fin. Manuel Ávila Camacho fue conocido como el presidente caballero, mote que ganó luego de comprometer su palabra en pro de la libertad de culto en el país. Su administración completó la transición del liderazgo militar al civil, terminó con el anticlericalismo de confrontación, revirtió el impulso de la educación socialista y restableció una relación laboral con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. En su gestión presidencial, la economía nacional tuvo uno de sus mayores crecimientos, de un orden de entre el 6 al 8% del Producto Interno Bruto, PIB. La inflación 2.7 se mantuvo en mínimos que no volverían a tenerse en el país en las siguientes décadas. También se celebraron los mayores eventos deportivos internacionales en el país, los Juegos Olímpicos de México 1968 y la Copa Mundial de Fútbol 1970. Luis Echeverría Álvarez. En su gestión, la economía mexicana creció a un nivel de 6.1%, promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas, fue creado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y su política exterior fue activa. Fox, como presidente, siguió principalmente las políticas económicas neoliberales que sus antecesores del PRI habían adoptado desde fines de los años 80. Vicente Calderón. Su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó casi inmediatamente después de que asumió el cargo. Fue considerada por muchos observadores como una estrategia para ganar legitimidad popular para el nuevo presidente después de las complicadas elecciones. Calderón aprobó la Operación Michoacán, el primer despliegue a gran escala de tropas federales contra los cárteles de droga.